Ven, hermanos, aquí estamos, gracias a Dios, de vuelta. Hoy vamos a estar predicando, comenzando una serie de 2 exhortaciones en la carta de Judas. Carta de Judas, penúltimo libro del Nuevo Testamento, debo decir. Amén. Así que busquemos la carta de Judas, solamente tiene un capítulo. Y vamos a estar concentrados, hermanos, en los primeros 16 versos, gloria a Dios. Y el tema, contendiendo. ¿A usted le gusta contender? Usted es una persona contenciosa. En inglés le llaman feisty. Otra traducción para feisty en aguadillano isabelino es agayú. Una persona agayúa. Usted se conceptúa como una persona agayúa. A veces tiene como una mala connotación, ¿verdad? Pero fíjese, la palabra del Señor, según nos va a exhortar Judas, nos manda a contender ardientemente. O sea, no solamente ser agayú, sino agayú, pero a fuego. ¿Por qué? Por la fe que una vez le fue dada a los santos. Si nos mantenemos en mente, ¿verdad?, esta palabra contendiendo ardientemente, ¿verdad? Si usted hace clic más fácil con agayú a fuego, pues manténgalo en mente. A mí me hace, como usted me conoce, ¿verdad?, palabras muy finas a veces son tan finas que se nos escapan en el entendimiento del vernáculo, porque usted no habla así normalmente, usted no usa esas palabras, usted usa las palabras del día a día, pues la palabra del día a día. Entonces, ¿cómo uno puede ser agayú por la fe? ¿Por qué? ¿Qué nos manda la palabra? Entonces, no solamente es qué nos manda, es por qué. La parte más importante es por qué. Pues nosotros vamos a la palabra del Señor. Es justo y necesario que usted, cuando vea una exhortación, una verdad, una aseveración, te pregunte ¿por qué? No siempre los por qué tienen contestación en la palabra. Muchas de estas cosas están reservadas para la eternidad. ¿Entender por qué? ¿Por qué Cristo nos amó? Sabemos que Él nos amó, eso lo sabemos. Pero ¿por qué? Son cosas, ¿verdad? Apúntelas para la eternidad, para preguntarle a Él. Lo importante es que Él ya le amó y dio su vida por usted. Amén. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Así que Judas nos va a exhortar a contender por la fe. Vamos a ir a esta porción, hermanos, si usted es tan amable. Vamos a leer los primeros 4 versos. Amén. Judas 1 al 4, solamente tiene un capítulo, así que cuando digamos Judas 4, Judas 5, Judas 6, pues es el verso, estamos hablando del verso. ¿Ok? Judas 1 al 4. Amén. Cuando lo tenga, hermanito, si puede, tiene oportunidad, pues ponemos de pie un momentito, lo leemos todos juntos y luego pues nos sentamos. Amén. Dice la palabra del Señor: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Padre Santo, bendice tu palabra ahora. Permite que tu Espíritu Santo sea el que nos hable, Señor. Capacítanos, Señor. Santifica nuestra mente, nuestra boca, y que podamos hablar la verdad que está en tu palabra, sin añadirle opiniones ni otras cosas. Y que sea así de bendición para todos nosotros, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Se puede sentar. Contendiendo por la fe a fuego. Ya usted ve lo que dice.
Ahora bien, fíjese, importante, Judas, podríamos hablar largamente, ¿verdad?, del contexto de Judas, pero hay cosas importantes sobre Judas. Sabemos que no es el Iscariote. Iscariote sabe que falleció y era el hijo de perdición. Imagínate, este Judas le está escribiendo a los que el Señor escogió para vida, así que es completamente un tema diferente. Y a través de la Escritura vemos que hay muchos Judas. Es un nombre común, al igual que Joshua o Yeshua o Jesús, era un nombre relativamente común. Pero este Judas, siendo un oculto de la palabra, nos percatamos que debe ser, ¿verdad? Y él lo dice claramente, dice hermano de Jacobo. Y en la palabra se lista los hermanos o los medios hermanos de nuestro Señor Jesús, en la carne, claro está, hijos de José e hijos de María. Entonces, uno de ellos se llamaba Jacobo, otro se llamaba Judas, otro se llamaba José. ¿Okay? Se mencionan por lo menos 4 varones y sus hermanas. No nos dice qué cantidad de hermanas, pero tenía por lo menos más de una. Así que sí, el Señor Jesús tuvo hermanos en la carne, porque esa es la verdad sobre Cristo Jesús. Nosotros, criados, ¿verdad?, en un ambiente católico romano, nos enseñaron que Santa María fue siempre virgen, pero eso es mentira. Y no hay nada malo en que haya dejado de ser virgen. Nada malo con eso. ¿Acaso dejar de ser virgen es pecaminoso? ¿Qué pasa? Que eso viene de esa psiquis y del intento de glorificar a María más allá de lo que la palabra nos manda. Entonces, nos criamos con esta inmaculación de María, más allá, inmaculada más allá de lo que nosotros somos llamados a ser inmaculados, o sea, sin mancha, ¿verdad? Como dice la palabra. Así que la realidad es que sí, tuvo hijos con José, con su esposo. ¿Okay? Claro, el Señor Jesucristo fue engendrado por Dios mismo, por el Espíritu Santo, se nos dice la palabra, en el cuerpo de María. Y ese milagro, ese misterio que fue revelado, ese milagro fue efectuado para que Dios mismo se hiciera carne, para que Emmanuel y pudiera habitar entre nosotros. Amén. Como dice Juan capítulo 1, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vino a lo suyo y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a esos les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que este Judas, volviendo a Judas, medio hermano de Jesús, era uno de ellos. Nos dice los evangelios también, creo que está en Juan 7, que ni aún sus hermanos creían en él. Así que este Judas tuvo que haber creído, ciertamente, después, si lo dice aquí Juan 7:5, y le decían, oye, verso 3, Juan 7:3, sal de aquí, vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que hacen. Como dice, no te quedes acá en Galilea, vete a Judea, vete a la loza, vete allá a la metro. Básicamente le estaban diciendo, no te quedes en el campo, en Galilea. Dice, porque ninguno procura darse a conocer algo que hace en secreto. Si estas cosas hace, pues mira, vete, manifiéstate al mundo. Y el verso 5 dice la razón por la que le decían estas cosas. Porque ni aún sus hermanos creían en él. Evidentemente, más adelante creyeron. Creyó Jacobo, su hermano, que llegó a ser pastor de la iglesia que se formó en Jerusalén, una vez el Señor ascendió a los cielos. Y obviamente Judas también fue un obrero del Señor. Estamos completamente seguros que creyeron cuando fue evidente la resurrección de nuestro Señor Jesús. Entonces pudieron comprender todas estas cosas de las cuales ellos no querían comprender y ni querían creer en ellas. Pero eventualmente, pues el Señor lo usó también para escribir esta carta, para que fuera consejo a todos los creyentes de todas las épocas. Y un día como hoy, estamos leyendo lo que él escribió. Fíjense cómo dice, le escribe a los llamados.
Importante saber a quién le escribe Judas. A los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Es importante que entendamos bien esto. Dios llama a quienes. Dios llama a todos. Dice 2 Pedro 3:9, que las personas piensan que el Señor no ha venido porque se ha retrasado o se le ha olvidado. Pero nos explica, ¿verdad? Estuvimos viendo esto las semanas pasadas, que el Señor no es que retarda su promesa. Algunos piensan que Él está tarde. El Señor no está tarde. El Señor es el que dicta los tiempos. Él está en el tiempo que Él quiere y que necesita. Y más bien el Señor Jesucristo no ha vuelto por vez segunda porque Él paciente para con todos y quiere que todos procedan al arrepentimiento. Y que todos es todos. Él está esperando que todos procedan a arrepentirse. La Biblia también es clara, dice que no todos se van a arrepentir, pero todos se les da la oportunidad de que se arrepientan. Si usted va a 2 Corintios también, es importante definir este asunto de llamado, hermano. Por eso vamos a través de este detalle. 2 Corintios 5, verso 14, usted ve, estuvimos yendo sobre esto, ¿verdad?, en las semanas pasadas, los jueves. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. O sea, si uno murió por todos es porque todos estaban muertos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el Señor murió para que todos tuvieran la oportunidad de optar por la vida eterna. Amén. Ahora bien, si usted va a Mateo 11:28, nos habla del llamado. Así que el Señor murió por todos y Él le da la oportunidad a todos para que puedan responder al llamado que el Señor le hace, a la oferta de salvación a través de la muerte en Cristo. Mire 11:28 de Mateo. Dice, venid a mí, usted conoce este verso, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Todos los que estáis trabajados y cargados. Y la Biblia nos dice que nos trae esa angustia es el pecado. La Biblia dice que todos somos pecadores. Está llamando a todos. ¿Quién no es pecador? Pues está llamando a todos. Juan 7:37, te vaya también, mi hermano querido. Nos hemos familiarizado con ese capítulo 7. 7:37 dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una invitación, le llamaremos nosotros abierta. El que sea, que tenga sed, que venga. Así que el llamado, volvemos a decimos, es para todos. Vaya Apocalipsis, ya al final, Apocalipsis 22:17. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven. Están llamando que venga el Señor por vez segunda, amén. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente, una invitación abierta. Nadie puede decir, ni podrá decir, llegando a darle cara al Señor en la eternidad, que a Él no le invitaron, que Él no estaba incluido, que eso era un grupo cerrado, que eso fue tapado, escondido, que eso se hizo en secreto. Porque a todos se le da la oportunidad. El Señor llama a todos, porque Él quisiera, ¿verdad?, que si de Él dependiera, que se salvaran todos. Pues Él hizo su parte, la parte que dependía de Él, comprar la salvación con sangre en la cruz. Pero entonces, ¿qué pasa con este llamado que Él le hace a todo el mundo? Miren Lucas 14 para que usted vea. Así que todos son llamados. Pues Judas está llamando a los llamados, le estoy escribiendo esta carta. Judas 14:16 al 24. Aquí está la parábola de la gran cena. Hablando de parábola, estábamos esta mañana, recuerda. Esta es una de ellas. Dice, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, o sea, cuando llegó el momento, envió a su siervo a decir a los convidados, venid. ¿Se acuerdan de la cena que les invité? Ya todo estaba preparado. Entonces todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. De noche iba a ver la hacienda, porque era una cena. En ese tiempo no había poste. No sé qué hacienda iba a ver de noche, pero iba a verla.
Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Los compró sin probarlos. Te ruego que me excuses. Otro dijo, acabo de casarme, triste, y por lo tanto no puedo ir. ¿Acaso casarse es impedimento para servir al Señor? ¿O para ir a una actividad? Dice, pues ¿sabe? Me invitaste soltero y voy a ir con mi esposita. Claro que sí, vente. Le iban a decir que no. Donde comen 100, comen 101, o 300, comen 301, lo mismo. Pero se excusó porque se había casado. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, cualquiera se enoja, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. O sea, los que una persona típicamente no invitaría. Usted sabe, ¿verdad? En Puerto Rico, ay, a mí no me gusta que me traten como un plato de segunda mesa, dice. Yo no he podido nunca, yo sé lo que quiere decir eso, ¿verdad? Como quedarse como segunda oportunidad. Pero eso de primeras mesas y segundas mesas o terceras mesas no lo puedo entender. Yo sé que lo que quieren decir, como dice, pues, después que está en la comida principal, pues si alguien se queda en mañana, pues ponen algo, ¿verdad? Ahí ponen el pan criollo acá, pero la comida buena la pusieron primero acá, ¿verdad? Nadie le gusta sentirse y dice, pues como no había más nada, pues me invitaron a mí. Básicamente eso fue lo que hizo el que convidaba. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste. O sea, trajeron a todos los pobres, mancos, cojos y ciegos. Y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y los vallados y fuérzalos a entrar. Como que dice, tráelos con violencia, como quien dice, esfuérzate tú y esfuérzalos para que vengan, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados, o sea, los primeros, gustará mi cena. Claro está que el contexto de esta parábola, esos primeros que invitaron, eran a la nación de Israel. El mismo Señor Jesús decía, cuando envió a sus discípulos de 2 en 2 a predicar, mira, no entren en ciudades de samaritanos ni de nadie. Vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque a ellos les toca escuchar esto. Y de ellos yo esperaría que respondieran primero, porque ellos tienen referencia y ellos conocen al Dios y a la salvación que se está predicando. Pero a lo suyo vino, los suyos no quisieron. ¿Qué queremos decir con esto? Que el Señor llama a todos, pero nosotros podemos rechazar el llamado. O sea, puede ser que a alguien no le dé la gana, como decimos nosotros en Puerto Rico. ¿Se acuerdan lo que estábamos diciendo hace poquito, verdad? De estas verdades fundamentales de la vida. La gente hace, palabra fina, lo que quiere, o como nosotros diríamos, lo que le da la gana. Pues hay personas que les invitan a Cristo y no le da la gana. Y el Señor es tan bueno e insiste en muchas ocasiones, el Señor. Con nosotros insistió, con usted insistió también el Señor. A que usted creyó, ¿verdad? Qué bueno es el Señor. Eso es que tiene ganas de salvarle, amén. Pero ese Señor le está llamando en nombre de Jesús. Mateo 23, 37. Mire, este es el lamento del Señor Jesús sobre Jerusalén. Se trepó al monte de los olivos y miró hacia la ciudad, que se ve desde allá arriba, se ve todo. Y dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Qué referencia, ¿verdad? ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Ves? El Señor quiere, pero nosotros tenemos que querer también. Si usted va a Juan de vuelta, solamente para citar otro, Juan 5:40. Mire cómo dice la palabra allí en Juan 5:40. No, es el 39 para que vea el contexto. Dice, escudriñad las escrituras. Usted conoce este también. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y es cierto. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Está hablando a los judíos. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. ¿Ves que no querían? Personas fundamentalmente no se salvan por ignorancia. Se salvan porque se les predica. El Espíritu Santo insiste en que lo entiendan,
la necesidad de salvación, la condición de pecado que tenemos, la única oferta de salvación a través de Cristo, pero uno puede querer rechazarla. Así que volviendo a Judas, cuando dice, le escribo a los llamados. Claro está. Si usted mira bien el contexto, está queriendo decir lo siguiente. No le está escribiendo a todo el universo de lo que el Señor llama. Porque dice a los llamados santificados en Dios Padre. O sea, son a los llamados que respondieron el llamado. Amén. Esos que han respondido al llamado del Señor. Buscando yo, ¿verdad?, eventos alusivos a esto. Si usted viste, ¿verdad?, lo que escribe Pablo allá en Romanos 1. Romanos 1:7 dice, y a todos los que están en Roma. Entonces, Pablo dirigiendo la carta, por eso se llama a los romanos. Amados de Dios, llamados a ser santos. Pues, llamados y santificados, como dice Judas, acá en inicio de su carta. Así que somos llamados, hemos creído en Cristo, amén. Y el Señor nos llama ahora a ser santificados, o sea, a ser apartados en exclusiva para Él. Eso es lo que quiere decir ser santificado, apartado del mundo de donde el Señor nos sacó. Eso nos convierte, cuando usted es llamado, usted contesta el llamado. Eso lo convierte a usted en lo que la palabra también le llama en otro contexto, elegidos. Vaya a 2 Tesalonicenses para que usted vea. Mire, ¿por qué da tanta vuelta? Bueno, lo que pasa es que queremos estar claro a quién se le escribe. ¿Por qué es importante? Porque hay que ver si la carta es para nosotros. ¿Sabe que hay muchas personas que van al Antiguo Testamento y allá está el Señor hablando a la Jeremías y dice, eso es para mí? No, porque usted no es Jeremías. Jeremías era aquel varón que estaba en aquellos tiempos. No, pero es que si lo extrapolamos, no, es que usted no puede estar extrapolando cosas así a la garúa, como dicen. Entonces hay muchas personas que también ve mandamientos y profecías y promesas de Dios hacia Israel. Esa es la iglesia hoy. ¿Quién le dijo? No, Israel es Israel y la iglesia es la iglesia. Que Dios quisiera que todo Israel fuera iglesia. Amén. Pero las cosas no son intercambiables. Muchas personas se meten, como dicen otros refranes, en camisa de 11 varas, se confunden en un laberinto sin fin cuando se ponen a asignar o a tratar de acatar promesas o mandatos que no son para ellos. 2 Tesalonicenses 2, dice 13 al 14, dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido, habiendo desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Pero eso no salió de ellos, dice, a lo cual os llamó, mediante nuestro evangelio. Va a ver el llamado. Dios estaba utilizando en ese tiempo a Pablo para llamar a muchos a arrepentirse, a creer en Cristo. Y Pablo le está llamando a los tesalonicenses, no toda la ciudad de Tesalónica, a los tesalonicenses que formaban la iglesia, o sea, los que habían creído, ¿verdad? Y les había dicho, es que Dios los tenía en la mira a ustedes desde el principio. Porque el Señor llama a todo el mundo y el Señor sabe quiénes van a responder. Ya el Señor los tenía, como quien dice, en la mira. Os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que a los llamados que le escribe Judas son los llamados que responden el mensaje y son entonces los que han creído en Cristo para salvación. Amén. Entonces, la parte importante es que son elegidos, son santificados, o sea, son apartados en el buen sentido de la palabra. Apartados para Cristo, no apartados de Cristo. Hay muchos de esos apartados de Cristo, pero apartados para Cristo son los que le está hablando aquí el Señor. Entonces, el verso 3, Él le dice, amados. En aguadillano Él diría, tenía unas ganas tremendas de escribirle a ustedes acerca de la salvación que tenemos todos. Porque ustedes son salvos igual que yo, e igual que los otros hermanos, todos los que hemos creído en Cristo. Ese era el deseo que había en mi corazón. Pero me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente
por la fe. Y uno diría, pues es más o menos la salvación y la fe, pero tal parece que el varón empezó con una intención en mente y el Espíritu Santo lo llevó a otra que entendía el Espíritu, que era más apremiante, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, Judas se estaba preocupando, ¿verdad? Porque el Espíritu le avivó el entendimiento sobre una situación grave que estaba sucediendo. ¿Qué pasaba? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente. ¿Sabes lo que es un encubierto? Antes me acuerdo que había unos cajos Crown Victoria blanco. Le decían, ese es un fantasma. ¿Qué es un fantasma? Pues que era policía, pero el cajo no era de... Era de policía, pero se veía blanco. Pero Crown Victoria blanco, usted eso no lo veía por ningún sitio. Casi siempre la gente tenía Crown Victoria, otros colores oscuros, pero un Crown Victoria blanco. Entonces, el que andaba allí siempre andaba chequeando así. Y entonces los que andaban en la calle andaban chequeando al fantasma también. Dice un refrán que el que no tiene hechas no tiene sospecha, así que no hay que estar velando al guardia. Pero esos fantasmas eran encubiertos. ¿Qué era encubierto? Pues que eran policías, pero se supone que nadie lo supiera. Pero todo el mundo lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Mejor era disfrazarse de heladero u otra cosa de esa, o de cartero o algo para que la gente no se diera cuenta, pero era demasiado obvio, porque pasaban bien suavecitos, por la base, cuando yo chiquito pasaban, sigilosamente. Hacían, como que dice, chequeando la jugada. Pues, Judas dice que algunos se han metido sigilosamente, o sea, encubiertamente, esos que desde antes ya se sabía que estaban para condenación. O sea que hay otro refrán, dicen, a ese no lo salva nadie, ¿te recuerdas? Ni el médico chino lo salva, ¿te recuerdas que dicen eso? Pues literalmente Judas está diciendo, eso estaban ya destinados, porque ya se sabía que ni caso iban a hacer de la palabra, por lo tanto no se iban a salvar. Estaban ya se sabía que se iban a perder. Hombres impíos, o sea, impío quiere decir que no tienen fe. Hombres que no creen, no que no conocen la verdad. Una cosa es no conocer la verdad y otra cosa es conocer la verdad y no creerla. Dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Así que sí conocían, pero adrede, o sea, de maldad, como diríamos nosotros de otro refrán más, porque quieren, porque la gente hace lo que quiere, no querían creer. Y ya fuera bastante malo que ellos no creyeran porque se pierden, pero entonces quieren que otros se pierdan junto con ellos. ¿Qué hacían estos hombres impíos destinados para la condenación? Dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Terrible eso. ¿Qué es libertinaje? Yo soy libre, yo puedo hacer lo que me da la gana. Nadie me puede decir nada a mí. Yo creo que el apogeo, yo no sé si habrá otro apogeo más alto que este, pero el apogeo de eso es en los tiempos que vivimos. La gente hace lo que da la gana y usted se lo tiene que dar por bueno. Lo último es todo este ajebato de yo no sé lo que yo soy. Si yo soy .87 varón y .13 hembra hoy, mañana soy .4 y .6. Y yo no sé lo que soy, lo puedo decidir, soy fluido. Y qué poca vergüenza. Entonces uno no puede decirle nada. Aquí sí puedo decir lo que me da la gana también. Pero en la calle o por allá en un sitio público no puedo decir eso porque cada cual tiene la forma de ser lo que sea, o cómo se sienta. Es una poca vergüenza, porque va en contra de lo que dice el Señor. ¿Sabe lo que es un cheque en blanco? ¿Ha recibido alguno una vez? Aquí tienen mi regalo de cumpleaños. El cheque está a nombre suyo, está firmado. Pero es que aquí no dice nada. Ponle lo que tú quieras.
Pues, eso es un cheque en blanco. Eso es el libertinaje. Personas que entienden que el Señor pagó por el pecado de todos, pero para que se haga efectivo hay que creer en Él, arrepentirse, amén, para que Él nos salve, pero Él pagó por el pecado de todos. Eso es lo que la palabra del Señor llama la gracia. Ya nosotros no tenemos que pagar con nuestra vida, con nuestra eternidad perdida, el precio de nuestro pecado, si usted no quiere. Amén. El Señor, dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Porque el Señor perdona nuestro pecado cuando usted se humilla ante Él y acepta el llamado de salvación. Amén. Pero estos entendían eso mismo, pero lo convierten en libertinaje. Nosotros estamos llamados a ser libres, libertados del pecado por el poder de Dios. Pero estos convertían eso en libertinaje. ¿Qué era? Pues, el Señor no perdonó, los libró de pecado. Ya el pecado no nos condena. Yo soy eternamente salvo, dicen. Pues rompo a pecar por ahí para abajo. Yo soy imperdible. Así le decían a unos cositas que venían para los Pampers de tela. ¿Te acuerdas de los imperdibles? Pues así, estos son imperdibles. No te puedes perder. La realidad es que no te puedes perder, pero el problema, el asunto no es que no te puedas perder, es que no estabas salvo, porque lo dice claramente ahí. Estos eran destinados a la perdición. Hay muchas personas hoy diciendo por ahí, fulano antes estaba en la religión, pero bendito, ahora se fue al mundo, después se murió en el mundo, se perdió, quiere decir que se apartó y se desalvó. ¿Ha oído ese verbo anteriormente? Desalvarse, porque no existe. Lo que hay es los que son salvos por la fe en Cristo, los que aceptaron el llamado y los que no. Nos está diciendo claramente, Judas les escribe a los que son llamados y aceptaron el llamado. Y está hablando a unos que fueron llamados, entendieron el mensaje, entendieron la doctrina y no quisieron. Y encima de eso, dicen, pues como yo no quise, yo quiero que otros no quieran también. ¿Y sabe lo que estaban haciendo? Infiltrándose encubiertamente entre la iglesia, entre las congregaciones. Mire como si te va a Romanos 6. Y ellos pretendían contaminar la doctrina sana, la doctrina santa que nos manda a ser santificados, como le llama Judas en el verso 1. Él le escribe a los santificados. Pues ellos querían, eso de santificarse. Sé feliz. ¿Tú quieres hacer cosas que te hacen feliz? Hazla. Para eso murió Cristo. ¿Sabe qué otras cosas también dicen? Pues, bendito. Por lo menos viene a la iglesia. ¿Te has escuchado eso? Es un bambalán, pero por lo menos viene a la iglesia. Tiene 3 novias a la vez, pero viene a la iglesia. Va poco a poco. Hermano, cuando usted conoce a Cristo, usted sabe que necesita a Cristo, usted no va poco a poco. Usted va de cabeza con Cristo Jesús. Esto de poco a poco. ¿Ha escuchado? La iglesia es un hospital de almas. ¿Ha escuchado esa también? ¿De dónde usted cree que viene esa doctrina? ¿De dónde usted cree que viene esa doctrina? De aquí. De los que han entrado encubiertamente. Porque yo estoy seguro, usted está pensando, es que si yo cojo a uno de esos, yo lo reprendo en el nombre del Señor. Lo que pasa es que ya está tan diseminada el error y la mentira que predican, que usted respirando así está en el aire ya. Porque se ha infiltrado, eso que dijo Judas aquí, lo advirtió Pedro en su segunda carta, van a venir engañadores. Y Judas está diciendo, ya vinieron los engañadores.
Y si ya vinieron cuando Judas, mírate cómo están hoy. Han estado 2000 años engañando. Está por todos lados. Eso es como, ¿a quién no le ha dado catarro? ¿A quién no le dio piquiña después del huracán? Pues eso se le cayó a todo el mundo. ¿Verdad que sí? A algunos le dieron ácaro y a otros le dio rasquiña. O las dos cosas juntas. O sea que alguien dice, no, a mí nunca ha incidido sobre mí esas ideas confusas y erróneas. La verdad es que sí ha incidido. Y lo último que yo escuché, por ejemplo, para usted puede entender lo que yo quiero decir con esto. ¿Sabe que vino el COVID, verdad? El COVID vino como un contagio, después se diversificó, le llamaban epidemia, y cuando estaba por el mundo entero le llamaban pandemia, o sea, alrededor de todo el mundo. Pues entonces, después le llamaron y le llaman endemia. ¿Qué es endemia? Que vino para quedarse. ¿Sabe qué otras cosas? No, pero no se ponga nervioso con esto. ¿Sabe qué otras cosas son endémicas? El catarro, la influenza. Pues este concepto de convertir y trastocar lo que era gracia y convertirlo en libertinaje es endémico ya. Llegó un momento dado que empezó epidémico, pandémico, ahora es endémico. ¿Por qué? Porque está en todos lados. ¿Usted ha visto el chango de Puerto Rico, verdad? El West Antillean Grackle, se llama. ¿Sabe qué es endémico de aquí? Esa variedad es endémica de aquí. El coquí es una ranita endémica. La reina mora es otro pájaro endémico. El San Pedrito es endémico. ¿Qué quiere decir? Que vive aquí, que es de aquí, como el coquí. Pues esta poca vergüenza de falsa doctrina es endémica ya. Por eso es que usted quizá puede identificar, sí, yo creo que los propulsores de esto, de promover, ¿verdad?, la falta de santidad y hacer lo que me viene en gana a cuenta de que Cristo me salvó, pues yo puedo nombrar fulano, porque los veo en los medios por ahí, ¿sí? Pero ellos están repitiendo y volviendo, ¿verdad? Pushing forward, como dice, lo que ya es endémico. Esto y esta mentalidad es lo que hace y convierte y es el fundamento de las iglesias corintias de hoy. ¿Sí sabe lo que es una iglesia corintia, verdad? ¿Cuánto tiempo hemos estado en Corintios? 3 meses, ¿verdad? 1 y 2 de Corintios. ¿Qué es una iglesia corintia? Se llama iglesia, pero por dentro lo que hay son grupos, comparaciones, pecados, inmoralidad. Y la tendencia enfermiza de prestarle oídos a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que era el problema que estaba batallando Pablo, razón de ser de la segunda carta entera, prácticamente. O sea que, donde quiera que usted mire, hermano, esto es un problema endémico en las congregaciones. Por lo tanto, tenemos que entonces, dice, ¿dónde está el encubierto? No es que usted va a mirar ahora así. ¿Usted de verdad o usted es encubierta? O podemos decir, todos los que tienen mascarilla hoy aquí son encubiertos. Uno quiere que le vean la cara. No es así de fácil. Más bien, ¿qué nos dijo el Señor? ¿Cómo íbamos a conocer si las personas eran de Cristo o no? Por su fruto. ¿Sabe cómo yo veía esta endemia, verdad, haciendo efectos desastrosos en lo largo de congregaciones a las cuales hemos pertenecido? ¿Por qué se notaba? Por su fruto los conoceréis. Pasaba y los hijos de los hermanos estaban en esas congregaciones
Claro, los llevaban a la iglesia. ¿Sí? Hay gente que piensa que esa es la gran cosa, ir a la iglesia. Como si eso fuera un estatus o algo trascendental eterno. Pasaba que después con el tiempo, los muchachitos, pero invariablemente, se constataba que estaban perdidos. Ay, eso es la obra del diablo, que le está trayendo una prueba al hermano fulano o a la hermana fulano. Cuando usted hace un examen transparente y sincero de la situación, lo que pasa es que los padres iban a la iglesia, pero en la casa no se vivía a Cristo. Porque es que aparecer y aparentar sentado en un banco, en una silla, eso lo hace cualquiera. Pero ser de Cristo realmente y pagar el precio de vencer la carne y los hijos que Dios le dio, criarlos en el temor de Dios es otra. Pero ¿quién puede criar a los hijos en un temor que no tiene? Entonces el fruto, uno lo veía, los hijos perdidos. ¿Dónde dice la palabra que la corona de los padres son hijos perdidos? Todo lo contrario. ¿Ah? No tengo yo mayor gozo que este, decía Juan. El oír que mis hijos andan en la verdad. Ese es el gozo. Eso es lo que el creyente quiere cuando lleguen a viejo. Y usted podrá decir, pero es que yo me salvé a mitad de vida, me salvé a las 3/4 partes de la vida. No se ponga nervioso. Ahora usted está en la gracia del Señor. Deje que el Señor obre con su familia. Pero ¿qué parte le toca a usted? Vivir genuinamente para el Señor. Estar pendiente de la endemia que anda por ahí. Y decir, la endemia no me va a coger a mí. Yo voy a temer al Señor y yo me voy a santificar. Eso es lo que quiere decir santificado. Porque la endemia, el germen de la endemia es la mundanalidad. Una de ellas es, convierte en el libertinaje. A la gente que le gusta el mundo le dice, pues, ¿te gusta el mundo? No lo eches de menos. Claro, no lo dicen así raspado, porque entonces todo el mundo se da cuenta y dice, ya, yo lo vi aquí en Judas. Se cree que yo no he leído Judas. No, pero va por ahí solapadamente. Entonces viene a ser como una norma de vida. El no apartarse del mundo y vivir una vida en pecado como la vive el mundo. Y decir, no, estamos en la gracia. Eso es lo que quiere decir convertir en libertinaje. Eso es lo que me da la gana. Porque ya Cristo me trajo a su gracia. Dice, de esa forma, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, como decía decía Jesús, el que no tiene al Hijo, no tiene al Padre. Pero el que tiene al Hijo y también al Padre. Lo mismo que está diciendo aquí. Entonces, se convierten en personas religiosas, en los cuales no hay nuevo nacimiento, en los cuales no hay Espíritu Santo Dios que guíe, tampoco hay, ¿verdad?, atención a la palabra. Se convierten en religiosidades ambulantes, porque han sido inoculados con el germen de la endemia. ¿Se den cuenta o no se den cuenta? Y ese fue un ejemplo. Lo otro es, usted los ve viviendo vidas mundanas. ¿Sabe lo que es un chanchullo en Puerto Rico, verdad? Hay gente que son chanchulleros profesionales y son disque cristianos. Yo recuerdo una vez, 1990, hace un tiempito ya, ¿verdad? En 1990 nosotros estábamos en proceso de comprar la casa que tenemos aquí en la base. Estábamos alquilando ese tiempo, se lo íbamos a comprar a la dueña. La dueña tenía que pedir permiso para venderla, porque esas casas, el gobierno americano se las había dado al gobierno estatal. Y el gobierno estatal necesitaba dar el permiso para venderlas en un plazo que solamente habían pasado 6 años. Claro, se las habían dado a un precio casi regalado a las personas que las habían comprado. Todos los cajos que están aquí cuestan más que lo que costaba esa casa, cada uno de ellos individualmente. O sea, las vendieron a precio de carne bomba, como uno dice.
Entonces la señora quería venderla, obviamente a 3 veces y media lo que le había pagado la casa, lo cual todavía era un precio bien razonable, para que usted vea cómo era que la habían regalado. Pero necesitaba el permiso la señora para vender la casa. Y estuvimos en esa gestión, enviamos todos los documentos. Y pasaban los meses. Y yo llamaba para allá, para Prisco. Sí, eso está sí, está en proceso. ¿Cuál era el número de caso que me dijiste? Sí, eso era cuando todo era por teléfono. Cuando cogían el teléfono. Y eso estuvimos ahí, pasaban los meses y los meses y los meses y los meses. En una de ellas, yo esperando que hayan pasado ya 5 meses casi, y llega por la mañana a casa, me acuerdo que era un lunes, llegó un señor. Llegó, por poco digo el nombre, ese se llama tal, yo lo conocía, porque él se dedicaba por ahí, él decía que era creyente, se dedicaba a cantar en la iglesia por ahí con su esposa. Entonces llegó y yo dije, tal, ¿y qué te trae por aquí? E hizo, pues, lo que pasa que a mí me mandaron. ¿Quién te mandó? De Prisco. Ah, yo no sabía que tú trabajabas en Prisco. No, yo no trabajo en Prisco, pero lo habían mandado de Prisco. Como no hay cojeo, pero lo mandaron a él. Aquí está esta cartita, ¿verdad? Que tiene unos términos, unas cosas aquí. Y que a mí me pusieron como el albacea de esta carta. ¿Y qué es un albacea de una carta? Usted es albacea de los bienes de alguna persona. Eso es lo que llama un poder. O sea, él le va a dar un poder para darme esa carta. ¿Y dónde está el poder ese? Yo no lo había por ningún lado. Y no me acababa de dar la carta. Me acuerdo como ahora, y eso me estuvo a mí como bien jabro. Uno se sentía, ¿verdad? Como que estaba aquello allí, endémico. Y estuve como 10 minutos hablando. Y no me daba la carta. Yo, ¿pero qué dice la carta? No, que es que yo soy el albacea. Entonces yo le digo, ¿y qué tengo que hacer para que deje de ser el albacea y me dé la carta? Para yo, ¿verdad? Porque la carta es a mí. Sí, es a ti. No, lo que pasa es que pues esto requirió que yo fuera allá y moviera algunos canales. Y ahí yo hice, yo sé lo que quiere el albacea allá. Había que albacearlo. Y yo dije, no, porque esto hay que hacerlo en santidad y honor. Yo le dije, mira, esto es bien sencillo, tal. Dame la carta acá, porque la carta es para mí. Y te agradezco que me la hayas traído, tal. Entonces hizo así, como que hizo, y dijo, no me va a albacear nada. Y yo dije, ahora se lleva la carta a la rompa, y me la dio. La carta era dándonos el derecho, era la aprobación para poder finalmente hacer el cierre de la casa. 6 meses duró el proceso. Yo me pongo a decir, a ver, ¿cuántos de esos meses habrá sido porque el albacea estaba mangoneando otros allá? Porque habrá albaceado a varios. Porque conocía a la gente de Aguadilla. El tipo era un chanchullero malo. Y después, ¿sabe qué? Al tiempo, se oyen los cuentos siempre. Fulano se apartó, pero no como aquí, que Judas dice, apartados en Dios Padre. Él se apartó de Dios Padre. El que se aparte de Dios Padre y se queda apartado es porque nunca era de Dios nada. Eso lo dice la palabra claramente. Oiga, y cantaba lindo.
Y hablaba precioso también. Y albaceaba como el mejor. Pero para que usted vea, o sea, ¿en qué cabeza cabe que un creyente se preste para estar con esas trampas? Porque eso es trampa. ¿Quién habría dicho que hay que pagarle para que te den un documento? ¿En qué momento era? Y yo después atando cabos, yo notaba que con quien el contacto que yo llamaba allá en Prisco, siempre estaba como con la emergencia puesta. ¿Sabe la emergencia puesta? ¿Verdad? Aguantado. Te aceleraba y la cosa no avanzaba. Y yo decía, pero ¿cuál es la razón si ya está todo planchado? Si yo sabía de otras personas que habían comprado casas y parece que no había albacea y avanzaban. Pero para que usted vea personas de este caso que dicen ser creyentes y lo que andan es en la tramposería, pues, ¿por qué? Porque muy seguramente se criaron en ese mismo ambiente endémico de la poca vergüenza, que piensan que eso está bien, que como todo el mundo lo hace, si todo el mundo lo hace por ahí y lo hacen así de mala fe y no son creyentes, que yo lo haga de buena fe siendo creyente, eso no quiere decir nada, para allá voy. Por eso es que es importante, hermano, que nosotros comprendamos bien esto. O sea, para uno saber qué uno tiene que batallar, uno tiene que saber dónde está, cómo se personifica y cómo opera. Pues esto ha pasado tanto tiempo ya, desde Judas para acá, que es endémico. Está por todos lados. Tenemos que entonces ser cautelosos. Porque por eso él dice, contender ardientemente. Si usted sabe que usted está en una contienda, pues usted está agitado, como que está en contienda, ¿verdad que sí? Si ustedes dijeran, allá hay dos peleando a los puños allá en la acera, ¿qué usted espera ir y ver? Pues, todos sudados, todos sucios, llenos de tierra, con la camisa jota, pues están peleando a puño limpio, están contendiendo. Pero usted no esperaría ir allí y verlo, y dice, ¿y quiénes son los que están contendiendo? Pues los que están sentados en dos sillas allí, nomás una Coca-Cola. Eso debe ser una contienda bien sofisticada, porque yo no los veo contendiendo, y menos ardientemente. Ardientemente es que está por encima que... Usted dirá, ¿cómo yo puedo contender ardientemente por el Evangelio? ¿Usted sabe cuál es el primer paso? No dejarse inocular por lo que anda endémico. Porque muchas veces pensamos, yo voy a batallar con esto en pro de los inocentes. Está bien, pero antes de batallar en pro de los inocentes, batalle por usted primero. Asegúrese que los que están y que Cristo le ha delegado a usted los ampare de este virus de la poca vergüenza que anda por ahí por todos lados. Empiece con su familia. Asegúrese de que están en Cristo y no en el vehículo que va a la iglesia, sino en Cristo Jesús. Asegúrese que vean a Cristo claramente en su vida, en donde quiera que usted esté, en cualquier momento de su vida. Asegúrese que usted, como dice la palabra, examinaos a vosotros mismos a ver si estáis en la fe. Sé ferviente en el Señor. Entonces, cuando vea y usted huela la endemia que hay, usted batalle contra eso ardientemente, poniéndole el nombre a las cosas. Y lo que es poca vergüenza hay que ponerle el nombre. Esto es una poca vergüenza. Y esto no tiene lugar en mi vida. Estas ideas que vienen a veces confusas, estas ideas de libertinaje, por ejemplo. Una de ellas, por ejemplo, que a veces no está en un montón de iglesias. Usted llega y ve un montón de muchachas, las danzoras. ¿Ha visto esto, verdad? Ay, ¿cuál es la referencia de eso? Pues usted va al Antiguo Testamento. Y allá cuando el pueblo pasó el Mar Rojo, pues María, la hermana de Moisés,
Y las doncellas de Israel pues estaban danzando, cantándole glorias al Señor. Ahí está. Ahí está. Así. Ok. Sigue más para adelante. ¿Y dónde usted ve en el ministerio del primer templo? Allá estaban los holocaustos, los levitas, el sacerdote y todo. ¿Dónde usted ve danzoras allí? En ningún lado. Pues dele más para adelante. En el Nuevo Testamento, ¿dónde usted ve danzoras? Y le llaman ministerio. No, que esos son ministerios de ahora, de este mover nuevo del Espíritu. Pues es tan nuevo que ni redactado en la Biblia está. Y usted dirá, ay, no sea exagerado, pero es que eso es inofensivo. ¿Qué malo tiene que... Aquí que habrían como 6 o 7, al frente aquí, danzando aquí, y la máquina de humo la ponemos aquí atrás. Ponemos un abaniquito para que el humo salga para allá. ¿No cree usted? No gasta mucha luz. ¿Qué saca usted con hacer algo que el Señor no ha mandado hacer? Porque es inofensivo. Entonces, ¿sabe qué es lo mal? La maldad de ellos. Que esas personas piensan que están haciendo algo para el Señor. Las danzas que se nos habla del Antiguo Testamento eran danzas espontáneas. Cuando el Señor le bendice, usted puede salir. Pues eso es danza, hermano. Nada malo con eso. Completamente bíblico. Pero coreografiarlas y ponerle banderines y ponerle este color es esta cosa y este color quiere decir esta cosa, todo eso es pura tontería. ¿Ok? No tiene fundamento bíblico. Si no tiene fundamento bíblico es pura tontería. Aunque algunas personas quizás lo escuchan y les esté malo. ¿Qué trae eso? Nada. Es fluff. Y los ministerios de niños, pantomima. Sí sabe lo que es una pantomima, ¿verdad? La pantomima necesita un mimo. Y casi siempre está y no habla. Y hace solamente gestos para ilustrar una parábola en gestos. Le llaman pantomima cuando ponen una canción y ponen los niños, los jóvenes al frente y yo digo, ¿qué es eso? Es verdad. Usted dice, ¿y qué de malo tiene eso? Bueno, tiene de malo que el Señor no nos mandó a hacer eso tampoco. ¿Va viendo? No tiene ningún fundamento bíblico. Y eso es parte, le digo esto porque no son cosas que parezcan intrínsecamente malas, pero son completamente sin fundamento en la Biblia. Si usted quiere de verdad pasar el tiempo e instruir a los niños, instruyeros en la palabra. En la palabra de Dios. Para que el niño conozca el camino del Señor y aun cuando fuere viejo, no se aparte de él. Pero con pantomimas y banderitas y esas cosas, no persisten en el Señor porque no hay fundamento. Dice, en el nombre de la banderita persistiré. No, eso no funciona así, hermano. Entonces, esas cosas son las endemias estas que se van pegando. Modas que vienen de momento, diferentes connotaciones y cosas que algunos hermanos se dan cuenta, otros no se dan cuenta que se está endemizando la cosa. Por eso es que tenemos que contender ardientemente. Si usted está contendiendo ardientemente, quiere decir que está todo el tiempo, como dice, alerta. Alerta, dice, esto está demasiado tranquilo. Algo se está cociendo por ahí, porque el diablo está buscando. El diablo no está quieto. De hecho, eso es otra endemia, ¿usted sabía? El diablo, mira ahí. Ahí lo tengo, dicen. Eso es una doctrina de este mundo también. Allá está Cántico, dice, el diablo, la serpiente antigua, debajo de mis pies está.
¿Dónde está el fundamento de que la serpiente antigua está debajo de sus pies, debajo de la planta de mis pies? Más bien dice, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Si no fuera así, Judas no estuviera diciendo, contiendan ardientemente. No haga como los ciervitos, los cervatillos que salen allá en los documentales de África. Ay, ay, ña, comiendo ahí, ña, 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 ña. Y la leona, porque no es ni el león el que caza, la leona, está acostada allí. ¿Ah? Y el viento de allá para acá, para que no dé la peste del león, no le llegue al ciervo. El viento va para allá, ellos saben ya. Y están allí tranquilos, mira así. Deja que se pegue para acá. Viene comiendo más para acá. Deja que se pegue para acá. En cuanto se pegue mucho para acá, ¡uah! Yo le brinco encima. Y después el ciervo no sabe ni lo que le pasó. Porque estaba mascando relax. Pues lo que nos está diciendo Judas aquí es que no podemos estar relax. Usted sabe que otra parte de la endemia es criticar a los que no están relax. Se ve como algo malo el que se señalen las cosas que son falsa doctrina. Porque como en estos tiempos se vale todo, pues entonces el ser tan exclusivista, que ustedes dicen que el que no cree en Cristo no se salva. Correcto. Entonces el que no cree en Cristo está perdido. Exactamente. Lo dice la palabra, no lo decimos nosotros. Pues muchas personas encuentran que eso es, que esto está en contra de los tiempos. Y tengo que estar 100% de acuerdo que está en contra de los tiempos que estamos viviendo. Ahora bien, Judas, no lo vamos a ver hoy. Judas, si usted sigue leyendo más adelante, verso 5, va a hablar de cómo son y qué facetas toman estos libertinajes y estos engaños, estas endemias que hay. Y va a empezar por ahí. Sé que los hermanos han estado leyendo Judas, ¿verdad? Seguro tenemos un montón de preguntas. Dice, primero habla del pueblo de Israel en el verso 5. Lo que le pasó a unos ángeles que no guardaron su dignidad. Creo que ya usted sabe de quién está hablando. De Sodoma y Gomorra. Del arcángel Miguel batallando con el diablo. Vamos a hablar de eso también. ¿Ok? Después sigue hablando de Caín, de Balaam y de Coré y su familia. ¿Por qué menciona a todos ellos? Porque son ejemplos de cómo se puede manifestar esta contaminación, esta endemia que ya está presente en nuestros tiempos, en nuestro entorno también. Porque no solamente bastó con describirla, dice, cambian la gracia de Dios en libertinaje. Pero vamos a ver cómo operaban, ¿verdad? No solamente vamos a ver cómo operaban, vamos a ver el destino de esos que andan engañando a los demás. Porque por eso es que lo menciona. Y yo estoy seguro, el destino de todos estos que están aquí usted lo conoce. Pero es importante ver por qué. Caín le llevó ofrenda a Jehová. Y Abel también. Y cuando usted lo lee rápido así, dice, a Jehová le gustó la ofrenda de Abel, a de Caín no. Y parecería que es porque sí. Pero cuando usted se pone a meditar y ve bien el contexto, se da cuenta por qué Jehová prefirió la ofrenda de Abel y no la de Caín. Y por qué Caín lo mencionan aquí junto con estos que son condenables y condenados por esta misma asunto de estar pretendiendo contaminar y descarriar a otros. Usted dirá, ¿por qué Caín? ¿Por qué en la ofrenda aquel día? Pues vamos a ir sobre todo ese detalle domingo que viene, Dios mediante. Amén. Así que hermano, a contender nos llama la palabra, a contender ardientemente. Cuando veamos algo que no está bien, lo señalamos justamente. Usted es una persona amable, una persona educada, ¿verdad? No es que le va a brincar encima y lo va a insultar. Hablando de que estábamos hablando esta mañana de aquellos que eran como medios ásperos
en sus contestaciones, pues usted no es así. ¿Se acuerda cuando estaba Apolo predicando el evangelio a punto 25%? Priscila y Aquila lo oyeron y dijeron, ¿le das tú o le doy yo? No. Fueron y le enseñaron más perfectamente el camino de Dios. Y Apolo dijo, pues ahora que yo sé que usted lo que me están diciendo es que ya todo esto está hecho. Pues el que era el que tenía fuego predicando a Cristo al 25%, imagínate que no sabía al 100%, que conocía que ya se había efectuado la muerte y resurrección del Señor. Lo hicieron con amor. Amén. Para la semana que viene. Vamos a estar de pie, mi amito querido. La fe a fuego, hermanito. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias ahora por la bendición que nos das de haber podido estar aquí, Señor, con todos los hermanos. Gracias, Padre, por tu presencia en nosotros por medio de tu Espíritu. Y gracias por tu palabra. Pero también te damos gracias por la cordura que has puesto, Señor, en nosotros por medio de tu Espíritu y la palabra, Señor. Gracias porque recordamos que en un momento dado estábamos perdidos, en confusión. Quizá lo más trágico era que pensábamos que estábamos bien. Pero sabemos que cuando nos alumbró la luz de Cristo, comprendimos bien nuestra situación. Y te damos gracias porque nos llamaste. Y ahora, Señor, habiendo contestado tu llamado, formamos parte de aquellos que tú elegiste para la eternidad. Gracias te damos, Padre, por esa bendición. Y te damos gracias por esta porción de la palabra que hemos expuesto hoy, Señor. Bendícenos, Padre Santo, en nuestro corazón. Sabemos, Padre, que como dice tu palabra, el peligro de confundirnos, el peligro de enmarañar el evangelio, de forma que no crean en ti, de forma que no se salven las personas, Señor. Esa maldad está regada por ahí. Ayúdanos nosotros a ser vigilantes y, como dice Judas, a estar siempre alertas. Y aunque parezca quizá un poco desagradable el pretender caer como la nota discordante ante otros, Señor, ayúdanos a hacer así, porque tenemos que hacer prevalecer tu verdad en medio de la mentira, mi Señor. Ayúdanos, Padre Santo, no solamente a saber lo que dice tu palabra, sino a vivir tu palabra también, para que muchos crean que tú eres real y que tú salvas y que tú das vida eterna. Ayúdanos, Señor, a hacer así. Padre Santo, ahora, Padre, te pedimos tu bendición por el resto de esta semana. Y ahora vamos a salir dentro de un rato de aquí. Llévanos con bien a nuestras casas, Señor, con bien. Bendícenos, tráenos de vuelta el martes aquí, el jueves a Yauco, Señor, y el domingo de vuelta acá, Padre, a tu casa. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén.